lateral y una región posterior. ¿Quién divide la región anterior y lateral del cuello? ¿Qué músculo? Esa es la pregunta que hay en el caso. Así que de memoria, este músculo aquí, fíjense, el esternocleidomastoideo, que divide en una región cervical anterior y una región cervical lateral o posterior. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar viendo los triángulos. Son triángulos virtuales, ¿no?, que se forman a través del músculo, a través del vaso sanguíneo, a través del nervio. Primeramente tenemos el triángulo anterior del cuello, que está formado, constituido por ¿quién? El borde inferior de la mandíbula, fíjense, la línea media y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Esto lo vamos a dibujar en cada video para que lo veamos bien. Triángulo anterior del cuello. Dentro de este triángulo anterior del cuello encontramos otro, que lo vamos a ver enseguida. Primero vamos a ver el triángulo posterior. El triángulo posterior está delimitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, posteriormente el borde anterior del trapecio, este de aquí el trapecio, e inferiormente el borde superior de la clavícula. Entonces tenemos los dos triángulos, ¿no? Cervical anterior y cervical posterior. Este cervical posterior es también llamado lateral, ¿ya? Si escuchan triángulo lateral o posterior es lo mismo. Cervical anterior, cervical posterior o lateral, lo mismo. Ahí están los dos principales. Ahora, dentro de estos dos ya encontramos otro. Aquí otra vez tenemos al triángulo anterior. Borde inferior mandíbula, línea media, esternocleidomastoideo. Piso, músculo suprainfravideo. Ahora sí, lo que les decía. Dentro de este triángulo anterior ya vamos a encontrar otro. Uno de los principales y uno de los más importantes es este de aquí, que es el triángulo carotídeo. ¿Por qué se llama carotídeo? Porque uno de sus contenidos, no solo ese, sino que uno de sus principales contenidos es la arteria carótida primitiva y su bifurcación. Es decir, este triángulo carotídeo vamos a encontrar la arteria carótida primitiva y cuando se bifurque en externa e interna. ¿Cuáles son sus límites? Fíjense, está el vientre superior del homoideo, que es este de aquí. Este de aquí es el homoideo. Luego tenemos el borde anterior del esternocleidomastoideo por acá lateralmente y superiormente el vientre posterior del diástrico. Ahí, ese sería ya. Donde está mi mano es el vientre posterior del diástrico. Luego tenemos al vientre superior del homoideo y al esternocleidomastoideo. En este triángulo, ¿cómo se llama? Triángulo carotídeo. ¿Cuál es su contenido? La bifurcación carotídea, la vena yugular interna y el nervio vago. Estas tres estructuras, carótida primitiva como nervio vago y yugular interna, forman el paquete vasculonervioso del cuello. No se olviden de eso. ¿Cuál arteria? Carótida primitiva, no carótida externa o interna, carótida primitiva, ¿ya? Vena yugular interna y nervio vago neumogástrico, paquete vasculonervioso del cuello. ¿Dónde lo encontramos al paquete vasculonervioso del cuello? ¿En qué triángulo? Carotídeo. Bien. Ahora, dentro también de este triángulo grande que es el cervical anterior, encontramos otro triángulo que es el triángulo muscular. Está delimitado por el homoideo, la línea media y el esternocleidomastoideo. Fíjense, este aquí. Homoideo, esternocleidomastoideo y línea media. ¿Cuál es el contenido? Vamos a encontrar la glándula tiroides, que no está aquí, la glándula parotídea y los músculos infravideos. Ese es el contenido de este triángulo muscular. Entonces aquí vimos el carotídeo muscular. Luego hay otro. Tenemos también el triángulo submentoniano, que también está dentro del triángulo cervical anterior. ¿Cómo está delimitado? Vientre anterior del diástrico, el borde superior del hueso ioides y el techo que va a ser el músculo miroideo. Va a ser techo y piso, ¿ya? Esos son los límites del triángulo submentoniano. Fíjense, aquí está la mandíbula y por debajo, en la región del mentón, tenemos el triángulo submentoniano. ¿Cuál va a ser el contenido? Arteria y venas submentonianas, el origen de la yugular anterior y los ganglios linfáticos submentonianos. Este también lo vamos a ver en cada vez.
¿Dónde está el triángulo submentoniano? Justamente por debajo del mentón. Luego del triángulo submentoniano tenemos el triángulo submandibular, este es bien importante. ¿Cuáles son sus límites? La mandíbula y el vientre anterior y posterior del diálogo. ¿Ya? Fíjense. Aquí está la mandíbula, vientre anterior del diálogo y vientre posterior del diálogo. Esto ya dibujado. ¿Cuál es el contenido? Lo principal, la glándula submandibular. ¿Ya? Aquí está la glándula submandibular, luego tenemos la arteria y vena facial o vasos faciales, tenemos la arteria submentoniana, arteria y vena lingual y el nervio hipoglóso. Ese es el contenido. Glándula submandibular, vasos faciales, vasos linguales, nervio hipoglóso y a otro más que podríamos añadir ganglio linfático. ¿Por qué no le nombro ganglio linfático? Porque ganglio linfático hay en todo lugar, en todas partes, en todos los triángulos ganglio linfático. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Glándula submandibular, vasos faciales, vasos linguales y nervio hipoglóso. Como sepan, es un cartón perfecto. ¿Ya? ¿Dónde está el triángulo submandibular? También dentro del cervical anterior. Luego tenemos a estos tres triángulos, parabelo, pirobo, claro, que ya van a estar dentro del triángulo carotídeo. ¿Dónde está el triángulo carotídeo? Dentro del cervical anterior, ¿no? Y dentro del carotídeo tenemos a estos tres. Primeramente el del parabeo. ¿Cuáles son los límites? Fíjense, aquí está bien dibujado. Vena yugular interna, tronco tirolingo faringo facial y nervio hipoglóso. Ahí está bien dibujado. Yugular interna, tronco tirolingo faringo facial y nervio hipoglóso. ¿Cuál es el contenido? En este triángulo de Pirobo ya podemos ver precisamente la bifurcación de la carótida. La bifurcación de la carótida simplemente es en interna interna, en el triángulo del parabelo. Ahora el triángulo de Pirobo, ¿cuáles son sus límites? Borde posterior del músculo miloideo, el nervio hipoglóso nuevamente y el tendón intermedio del diástrico. Piensa aquí está. Aquí está el tendón intermedio del diástrico, vientre posterior del diástrico, vientre anterior del diástrico, se unen ambos vientres y forman un tendón intermedio. Entonces, ese tendón intermedio, aquí está el hipoglóso y aquí está el miloideo. Y ahí se forma, miren, el triángulo del Pirobo. ¿Está claro, no? Tendón intermedio, hipogloso, miloideo y triángulo del Pirobo. ¿Cuál es el contenido? La arteria lingual. Y por último tenemos el triángulo de Beclar. Este es un poco difícil de mostrarlo en cada no creo que lo veamos. Va a ser los límites borde posterior del músculo hiogloso hasta mayor del hioide y vientre posterior del diástrico. ¿Cuál es el contenido del nervio hipogloso? Esos serían los triángulos de la región anterior del cuello. Ahora vamos a ver lo del triángulo posterior o lateral. Ya dijimos que el triángulo posterior está delimitado por el esternocleidomastoideo, el trapecio y la clavícula, ¿no? El piso, pueden verlo ahí, el músculo esplenoide, el elevador de la escápula y los escalenos, y va a contener a ramos cutáneos del plexo cervical. Eso lo vamos a ver en el cadáver enseguida. Esto es lo que quiero que entiendan bien, es muy importante. Fíjense que aquí está el triángulo lateral posterior, todo este grande, ¿no? Este triángulo va a estar dividido por el vientre inferior del homoideo. Este de aquí, fíjense, estas fibras transversales corresponden al músculo homoideo. ¿Ya? Fíjense que este músculo homoideo me divide el triángulo posterior en dos triángulos, o mejor dicho, un triángulo y un cuadrilátero. Aquí está dibujado como triángulo, pero también puede ser cuadrilátero. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, triángulo posterior dividido por el vientre inferior del homoideo en dos triángulos o un triángulo y un cuadrilátero. El triángulo superior es llamado triángulo occipital. Este de aquí está delimitado, y fíjense que esto es muy claro, por el esternocleidomastoideo, el trapecio y el homoideo. Ese es el triángulo occipital superior. Fíjense, ahí está. Y luego inferiormente tenemos al triángulo cuadrilátero. ¿Por qué puede ser un cuadrilátero? Porque va a estar delimitado por el esternocleidomastoideo,
posteriormente el trapecio, superiormente el homoideo e inferiormente la clavícula. Este cuadrilátero o triángulo también es llamado supraclavicular porque está superiormente a la clavícula. ¿Se entendió, no, cómo está dividido el triángulo posterior? Aquí lo tienen escrito. Triángulo occipital que es el superior, que ya se lo dije. Contenido, el undécimo par craneal, ¿cuál es? El accesorio espinal, arteria occipital, nervio mastoideo y grupo ganglionar nervioso. Y el triángulo supraclavicular que es el inferior, ya se lo dije también, entre nervio mastoideo, clavícula inferior y homoideo. Y el contenido, el músculo escaleno anterior, ramas del plexo braquial, eso es muy importante, lo vamos a ver el plexo, arteria subclavia y vena subclavia. Y nos está faltando uno. Que es el triángulo del cedillot. Este es bien fácil porque es un triángulo que está ubicado entre ambas haces o fascículos del esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo, fíjense, entre ambos haces de origen va a tener un espacio y ese espacio va a tener forma triangular. Entonces, ¿cómo está delimitado el triángulo de cedillot? Entre ambos fascículos o haces del esternocleidomastoideo e inferiormente la clavícula. ¿Cuál es el contenido? Muy importante, el nervio frénico. Eso es pregunta de examen, aunque no lo crean. Contenido del triángulo de cedillot, nervio frénico. Además del nervio frénico, podemos encontrar, aquí faltaría la arteria carótida primitiva y la vena yugular interna. ¿Ya? Eso es lo que les dije, ¿no? Fascículo clavicular y esternado. Eso sería todo el triángulo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ah? Ya, por favor. Vamos a hacerlo rápido para ver cada vez. Bueno, vamos a ver el plexo cervical. Primeramente, ¿qué es un plexo? Y esto capaz se lo pregunta el doctor en el examen, si es que se lo toma oral. Lo que le gusta hacer esta pregunta, ¿qué es un plexo? Plexo es la anastomosis que sufren los nervios periféricos antes de su distribución por todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir anastomosis? Unión, comunicaciones entre los nervios. Acuérdense que en generalidades ustedes vieron que teníamos 31 nervios espinales, ¿no? Que nacen de la médula espinal. Todos esos nervios espinales o nervios raquídeos también llamados, una vez que salen de la médula a través de la columna vertebral, se unen, forman asas comunicantes, forman raíces comunicantes y se van a ir uniendo uno con otro. A esa unión o comunicación entre los nervios espinales raquídeos se denomina anastomosis, ¿ya? Entonces, ¿qué es un plexo? Es simplemente la anastomosis, es decir, comunicación o unión que sufren los nervios periféricos antes de su distribución por todo el cuerpo. Vamos a ver en cadáver, cuando veamos plexo braquial, por ejemplo, que eso se ve muy claro cómo se comunica, ¿ya? Cómo se comunica C5 con C6, C6 con C7, C7 con C8, así de esa manera, ¿ya? Entonces, primeramente ya saben que es un plexo, que es unión y comunicación. Y en este caso, si nos dice plexo cervical, es porque es un conjunto de nervios que van a ir a inervar a la región cervical. ¿No? El nombre lo indica, el plexo cervical, nervios que van a inervar al cuello, ya sea dar sensibilidad cutánea o a inervar a los diferentes músculos del cuello. Entonces, el plexo cervical va a estar formado por los ramos anteriores de los primeros 4 nervios cervicales. Es decir, el plexo cervical va a estar formado por C1, C2, C3 y C4. Hasta C4 no. C1 y C2 se van a comunicar y van a formar el asa del atlas. ¿Qué es el asa? Una comunicación nerviosa, ¿ya? ¿Formada por quién? Ramo anterior de C1 con ramo anterior de C2. Asa del atlas C1, C2. Luego tenemos el asa del axis. ¿Qué es el axis? La segunda vértebra cervical, ¿no? Se forma por la comunicación de C2 con C3. Fíjense que va en orden. Asa del atlas, C1, C2, asa del axis, C2, C3. Fácil, ¿no? Luego tenemos la tercera asa cervical, que por lógica no va a ser la comunicación entre C3 y C4. Ya, va en orden.
Estas tres asas, fíjense, constituyen el plexo cervical, como les decía, la unión de todos estos nervios que proporciona ramos motores, es decir, ramos motores que son ramos nerviosos que van a inervar a los músculos, ¿no? Para proporcionar el movimiento. Luego tenemos ramos superficiales, que estos van a ser para la piel o tejido periférico, como la piel y la mucosa, y los ramos comunicantes, que simplemente tienen la función de comunicar un nervio con otro. ¿Ya? Así lo dividimos, los ramos, en motores, es decir, que van a inervar a músculos, en superficiales o sensitivos para la piel, para mucosas, y los comunicantes para comunicarse con otros nervios. C3 da inervación sensitiva del músculo externo cleidomastoideo y trapecio junto con el nervio accesorio. No se olviden de eso. La inervación del externo cleidomastoideo y el trapecio está dada por nervio accesorio, que es el 11º par craneal, y por C3. ¿Ya? Por eso decía en el esternocleidomastoideo que está inervado por el accesorio y por el plexo braquial. ¿Qué rama en específico del plexo braquial? C3. ¿Ya? No se olviden de eso, es importante. Ahí están los ramos profundos motores, los ramos superficiales cutáneos y los comunicantes. Vamos a ver uno por uno. Entre los ramos motores del plexo cervical, el que tienen que aprenderse de memoria y no se les puede olvidar porque es pregunta de examen, es el nervio frénico. Este de aquí, fíjense que está más grande, el frénico, este de acá. Este nervio frénico va a nacer más que todo de C3. ¿Ya? ¿Cuál es el origen del nervio frénico? C3. Pero recibe ramos comunicantes, perdón, C4. ¿Ya? C4. El principal rama de origen del nervio frénico C4, pero va a recibir comunicación de C3 y C5. ¿Ya? Pero el principal origen del nervio frénico C4. Este nervio frénico nace a nivel del plexo cervical, desciende a la cavidad torácica y va a inervar un músculo. ¿Alguien sabe cuál es? El diafragma, exactamente. Este es un nervio inspiratorio. ¿Ya? El diafragma es un músculo que está involucrado en la respiración. Para que se produzca la inspiración, es decir, cuando metemos aire, es necesario tener nervio frénico. Si hay parálisis del nervio frénico, no respira la persona. Acuérdense de eso. Es un nervio inspirador. ¿Inerva a qué músculo? El diafragma. ¿De dónde nace? El C4. Pero también recibe ramas de C3 y C5. Otras ramas motoras pueden ser el nervio occipital menor, el auricular mayor, que nacen de la primera asa cervical o asa del atlas. Luego tenemos al ramo transverso del cuello, ramo transverso del cuello y me falta uno que es cervical. Está el transverso del cuello y el cervical profundo. Esas cuatro son las ramas: auricular mayor, occipital menor, transverso del cuello y el cervical profundo, que son otras ramas motoras. Pero de esta, el principal, el que tienen que saber, es el frénico. ¿Ya? Esas serían las ramas motoras. Luego vamos a tener las ramas superficiales o cutáneas. Aquí ya está mejor, ¿sí? El nervio auricular, que va a ir a la región, ¿qué cosa? A la región auricular, ¿no? A la región del oído externo, a la región mastoidea. Va a ir el occipital menor para la región posterior del cuello. Tenemos al nervio transverso del cuello para la región cervical y el nervio supraclavicular, que tiene rama del plexo braquial, no del plexo cervical, no sé por qué está aquí con rojo, que también inerva la región cervical, pero este pertenece al plexo braquial, ya no es el cervical. Aquí quédense con estos tres: auricular mayor, occipital menor y el transverso del cuello. Y el cervical profundo que les digo. Y luego tenemos los comunicantes. ¿Con quién se va a comunicar el plexo cervical? Con el tronco simpático. Se va a comunicar con el accesorio. Esto es lo que les decía antes, lo que es importante. Se comunica con el nervio accesorio a través de ¿cuál? C3, C4, C5, ¿cuál era? C3. Por medio de un ramo sensitivo y proporciona inervación sensitiva al esternocleidomastoideo y trapecio. Era lo que les decía. Esternocleidomastoideo y trapecio inervado por el accesorio y por el plexo cervical. Y se va a comunicar también con el nervio foloso mediante un órgano de la primera asa cervical o asa del atlas. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta del plexo cervical? Es eso lo más importante. Lo más importante es lo que les dije, el frénico, más que todo, y también esta comunicación
comunicación con el accesorio perinerval de todo músculo. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. ¿Sigamos? Vamos a avanzar a la osteología del cuello, ¿ya? Esta parte de osteología está en su video, pero la vamos a repasar. Primeramente vamos a ver que el cuello presenta huesos que van a ser la columna cervical y el hueso hioide. Primeramente en vértebra tenemos que ver generalmente que las vértebras de todas las vértebras cervicales, vértebras torácicas, lumbares, comparten características en común. ¿Cuáles son estas características generales? Todas las vértebras, todas lumbares, torácicas, cervicales, cualquiera, van a tener un cuerpo, van a tener apófisis transversa, van a tener láminas, van a tener pedículo, van a tener apófisis espinosa, van a tener apófisis articulares y van a tener un orificio vertebral. Esas 7 estructuras, esos 7 componentes son generales de todas las vértebras. Todas las vértebras presentan estas 7 estructuras: cuerpo, apófisis transversa, pedículo, lámina, apófisis espinosa, apófisis articulares superiores e inferiores y agujero o orificio vertebral. ¿Ya? Eso tienen todas. Pero dependiendo de la zona que estemos estudiando, dependiendo si es una cervical, dependiendo si es una torácica o una lumbar, van a tener características particulares o específicas. En este caso, por ejemplo, las vértebras cervicales tienen un orificio vertebral ¿de qué forma? Triangular, ¿no? El orificio agujero vertebral de la cervical es de forma triangular, de triángulo. En la torácica este agujero es de forma redondeada, ahí cambia. Otra característica específica de las vértebras cervicales es que su apófisis espinosa es bifurcada, dividida en 2 tubérculos. Fíjense, esto no pasa en la vértebra torácica, solo tiene un tubérculo, no es bifurcada. Esa sería característica particular específica. Otra característica particular de la apófisis, de las vértebras cervicales es que presenta, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Ya cuerpo pequeño, y también que presentan apófisis semilunares. ¿Se acuerdan, no? La leyeron, apófisis semilunares de la cervical. Las torácicas y lumbares no presentan apófisis semilunares, esas son características específicas. Entonces vamos a ver. Eso era lo que les decía, las apófisis articulares superiores e inferiores. Que presentan, bueno, todas las vértebras sí presentan agujeros vertebrales, pero desde la sexta vértebra cervical hacia arriba, ese agujero vertebral va a ser ocupado por la arteria vertebral, ¿ya? De la C6 para arriba, es decir, C6, C5, C4, C3, C2, C1, o C6, C5, C4, C3, axil y atla, el agujero vertebral va a estar ocupado por la arteria vertebral, ¿ya? Bueno, aquí vamos a empezar a describir entonces. Primeramente, anteriormente tenemos el cuerpo que va a tener forma de un cubo, por lo tanto va a tener 6 caras. Esta es la cara superior, fíjense, presenta una superficie articular para articularse con la cara inferior del cuerpo vertebral de la vértebra supradyacente. ¿Se entiende, no? La cara superior para articularse con la vértebra de arriba, con otra palabra. En su cara inferior, ¿con quién se va a articular? Con la vértebra de abajo, ¿no? En sus caras laterales, fíjense, van a estar insertados los pedículos. ¿Qué son los pedículos? Son láminas óseas que van a unir el cuerpo vertebral con las apófisis transversas. Esa es la función de los pedículos. Unen el cuerpo con las apófisis transversas. Entonces tenemos el cuerpo en sus caras superior e inferior que son articulares, las caras laterales que se unen a los pedículos, la cara anterior que va a mirar anteriormente hacia la parte anterior del cuerpo, y la cara posterior que va a estar delimitando el orificio vertebral. Esas son las 6 caras, ¿ya? Tenemos los pedículos que ya les dije la función, tenemos la apófisis transversa. Esta es otra característica particular de la vértebra cervical. Las apófisis transversas son bituberculares, presentan 2 tubérculos, anterior y posterior.
En las demás vértebras, en las torácicas y lumbares, no pasa esto, ¿ya? Entonces, la apófisis transversa, luego tenemos las láminas, que son las que van a unir a los pedículos con la apófisis espinosa. Fíjense, viene el pedículo y la apófisis transversa hacia la apófisis espinosa, esta es la lámina. Luego tenemos la apófisis espinosa, que siempre está orientada posteriormente. Tenemos las apófisis articulares, que su nombre indica, son para articularse con la otra vértebra. Y tenemos el agujero. ¿A qué da paso el agujero? A la médula espinal. Este agujero, cuando se articulan todas las vértebras, forma un conducto solo, que es el conducto raquídeo, conducto vertebral. ¿Cuál es el contenido de ese conducto vertebral? La médula espinal y su envoltura. Tienen que decirlo completo. ¿Cuáles son las envolturas de la médula espinal? Las meninges, ¿no? Dura madre, aranoide y pie madre. ¿Sería? Aquí está la primera vértebra cervical, que esta es diferente al resto. Fíjense, esta, ¿cómo se llama la primera vértebra cervical? Atlas, ¿no? Está formada por un arco anterior, un arco posterior y dos masas laterales. Fíjense que no presenta cuerpo como tal, ¿no? Eso es lo que la diferencia. Presenta un arco anterior que es más chico, más pequeño, un arco posterior que es más grande y dos masas laterales. Estas masas laterales también presentan 6 caras, lo mismo que la otra vértebra que les expliqué. La cara superior del atlas, ¿con quién se va a articular? ¿Con cuál? Cóndilo occipital, exactamente. Y la cara inferior, con el axis, ¿no? De su cara lateral, fíjense, van a hacer la apófisis transversa a través del pedículo, va a tener su agujero transverso, agujero transverso. Eso era, me equivoqué hace rato. Le dije agujero vertebral, es agujero transverso, corrían eso. Con los agujeros transversos pasa la arteria vertebral, perdón. Aquí tenemos su apófisis transversa, tenemos su arco anterior que presenta anteriormente un tubérculo, que es el tubérculo anterior del atlas, y tiene un arco posterior, ¿no? Que presenta el tubérculo posterior del atlas. Este agujero vertebral del atlas va a estar dividido en dos por un ligamento, que es el ligamento transverso. El ligamento transverso va desde una masa lateral del atlas a la otra masa lateral en esta dirección, ¿ya? Y este ligamento transverso va a dividir al agujero vertebral en dos porciones. Una porción anterior que va a ser cuadrilátera y una porción posterior que va a ser triangular. Fíjense que entre ambas masas laterales